Desbordes, un podcast de la Universidad Nacional de las Artes. Desbordes, episodio 3, Mutaciones. Hola, estamos aquí en la segunda temporada de Desbordes, el sitio de las artes, un podcast de la Maestría en Investigación en Artes de la Universidad Nacional de las Artes. Y hoy tenemos como invitado a Andrés de Negri. Andrés, muchas gracias por venir, por aceptar la invitación. Gracias por la invitación. Andrés es principalmente artista. Recién estábamos hablando cómo lo presentaba Andrés y me decía fundamentalmente artista. Es también curador. Ha sido curador en el Museo de Arte Moderno de Buenos Aires, ha estado trabajando en el Centro Cultural Rojas, ha participado de la selección del ABIM y es director de la licenciatura en Artes Electrónicas de la Universidad Nacional de 3 de Febrero. Así es. Y lo invitamos a Andrés para hablar del tema mutaciones, que es un tema que a él le encanta, que me dijo qué alegría hablar de esto, pero también pensando en esta idea más general que tiene el podcast de pensar el sitio de las artes a partir de una idea central, ¿no? En esta idea, viendo tu obra, tu trabajo, que va desde la instalación, la fotografía, el cine, el videoarte, nos interesaba pensar este concepto de mutación como un conjunto de transformaciones que se operan en el pasaje de medio a medio de los medios que vos trabajás y cómo esas transformaciones implican también una redefinición de lo que significa la producción artística para vos y de lo que significa hacer arte en última instancia, que ya no tiene que ver con el modelo clásico moderno, digamos, de esa producción artística vinculada a una obra portadora de las notas de la belleza o de lo sublime. Tu obra claramente implica una mutación con ese concepto en la medida que apela a otras dimensiones estrictamente políticas en la que lo sensible da a ver o nos permite reflexionar en otras direcciones en las que habitualmente no pensamos ni reflexionamos. Quería preguntarte cómo te iniciás vos en el arte y cómo fuiste haciendo esa deriva hacia este proyecto más general de lo audiovisual, más allá del cine, digámoslo así. Bueno, yo cuando terminé la secundaria, vamos a arrancar desde ahí, desde antes en realidad, yo tenía una tendencia al audiovisual, y sobre todo a las máquinas. A mí me fascinaban las cámaras de foto. Desde jovencito aprendí y arranqué a sacar fotografías. En un momento ahorré, yo empecé a trabajar muy jovencito en un kiosco de diarios, después en un estacionamiento, tenía plata en la secundaria, entonces en vez de comprarme la motito decidí comprarme una cámara de video, rarísimo, pero desde ese momento iba con la cámara de video, que no era nada portátil, era una M9000 para los nostálgicos, una Panasonic de socialero, un equipo grande. Iba a todas partes, pero en ningún momento se me cruzó la idea de ser artista, no tenía ese estímulo desde mi familia tampoco. Y era la pasión por hacer imagen. Lo disfrutaba desde un vínculo directo con el aparato y el hacer. ¿No? Y ahí me parece que hay algo interesante, que no era el hacer para un determinado proyecto, sino el gesto de estar haciendo imágenes, ¿no? El acto, el disfrute en el acto del encuadre y el disparo, sea un instante en fotografía o sea en un periodo de tiempo con el video. Decidí estudiar antropología. Termino la secundaria, me voy a La Plata a estudiar antropología porque no me interesaba el perfil de antropología en la UBA. Estoy un par de años ahí, todo el tiempo con la camarita estudiando una cosa completamente diferente, todo el tiempo con la cámara de video en la mano. Le insisto a mis padres con estudiar cine, ellos no querían, termino estudiando cine y ahí tengo un primer contacto. Yo ya sabía editar, ya sabía obviamente iluminar, tenía experiencia con la tecnología de video. No sabía nada de cine, todos mis compañeros sabían muchísimo de cine, biografías enteras de directores, un catálogo gigantesco de grandes estrellas del cine, yo cero.
Pero tuve una materia muy rara, muy marginal, que dije, es esto. Yo estoy acá por esto, no estoy acá para hacer largometrajes. Nunca me interesó cosas como guión o dirección de actores, desde ya producción para nada. A pesar de que es una materia que, son conocimientos que hoy sigo usando de manera muy fuerte, todos, ¿no? Todo lo que aprendí en mi formación en la Universidad del Cine, lo sigo aplicando hoy. La formación técnica, pero también cuestiones más, no sé, producción, sigo usándolo de una manera muy concreta. La materia esta es una materia que daba a alguien que para mí marcó una directriz en todo lo que fue desde ese momento mi vida, que es Jorge Laferla. Jorge Laferla da una materia que se llamaba o se llama Artes Electrónicas, Técnicas Audiovisuales. Técnicas audiovisuales, que era para diferenciar esa dicotomía que había en los 90 entre cine y video. Y Laferla lo tomaba desde una perspectiva del video en el campo del arte. Esto es, concretamente, lo que en los 90 se llamaba videoarte. Y me acuerdo perfectamente cuál fue el primer trabajo que vi, un trabajo de Andrés Dittel y Fabián Hoffman, que se llama Reconstruyen Crimen de la Modelo, con guión de Picum Barandala, Roberto Barandala, y me fascinó. Y dije, es esto. Es esto. Era un trabajo de found footage, se le diría hoy, de reedición de una transmisión de telediario, Tele9, del noticiero del Canal 9 en esa época, un caso muy impactante en ese momento, que era una modelo que aparece asesinada en un hotel de alojamiento, en un telo. Y la reconstruyen de una manera tal, se apropian del material, lo reeditan y terminan armando como una nueva ficción a partir de la no utilización de actores, de no haber filmado nada, de la apropiación. Yo vi eso y me partió la cabeza. Y dije, es por ahí. Evidentemente yo no lo sabía, no sabía por qué quería estudiar cine, pero era porque me tenía que cruzar con esto de alguna manera. Entonces, en ese momento hacía video, y en esa época el video era como algo en sí. De hecho, había festivales de video, insisto, para diferenciarlo de lo que era el cine, el cortometraje, el largometraje, la ficción, el documental. El universo del video permitía, en contraposición a eso, una libertad, sobre todo visual, estética, ¿no? Apartarse de lo que era una estructura poética clásica, apartarse incluso de la narrativa. Y a mí me fascinó y me sumergí mucho en eso, y en paralelo empecé a trabajar con Laferla. Y con Laferla empecé a dar clases, y eso me alimentó muchísimo porque yo tenía acceso a material gracias a las clases que daba con Jorge. En ese momento, imaginemos, estoy hablando de mediados de los 90, internet, pensar en poder bajarse una película por internet era todo tráfico de VHS, de copiado, ¿no? De tercera generación de VHS, y poder ir a la casa de Laferla y poder acceder a su biblioteca y a su videoteca era para ese momento algo que me abrió un mundo impresionante, y eso fue también lo que me permitió poder empezar a programar también en el Centro Cultural Rojas. Yo era muy jovencito y mis colegas, mis pares en fotografía era Alberto Goldenberg, en teatro era Rubén Schumacher, ¿no? Yo era un chiquito y estaba como negociando espacios y presupuestos con ellos. Me encantaba esa situación, fue un gran aprendizaje, y era por esa posibilidad que tenía fundamentalmente a hacerme toda esa información y devorármela. Dijiste al principio, dijiste varias cosas que me interesa recuperar de tu trayectoria. Por un lado, esta idea de hacer imágenes, ¿no? Que las máquinas te permiten hacer imágenes, que un poco, me permite pensar en una cierta apropiación no inocente de la máquina, que no es simplemente un modo de registrar cosas que pasan afuera y la imagen es el resultado más o menos mimético
de esa realidad que está allá afuera, sino que con la máquina haces imágenes. Me gustaría porque ahí hay un sentido de la mutación que me parece interesante. No es que la máquina nos da a ver algo que ya está allí, sino que la máquina produce algo que no está necesariamente allá afuera y que tu trabajo de artista consiste justamente en meterte en la máquina y hacerle hacer a la máquina cosas que por ahí yo no hago, digamos, como usuario de una filmadora, ¿no? Sí, bueno, yo creo que quizás vos mencionaste antes el vínculo con la política. Yo creo que alegóricamente quizás mi trabajo político más interesante es ese lugar de sacar de su funcionalidad en un sistema específico algunos aparatos y darle a esos aparatos, a través de transformaciones, de mutaciones internas y externas algunas veces, la posibilidad de hacer cosas que dentro de ese sistema estaban impedidos. Tengo una serie de trabajos que se llama Mecanismos del Olvido, donde trabajo, digamos, la pieza central de ese trabajo es un proyector de cine de 16 milímetros intervenido para que destruya la película que está reproduciendo. Y básicamente lo que hace es algo que es un posible en la máquina en sí, pero el pensamiento dentro de la funcionalidad, dentro del sistema de utilización de ese aparato, está pensado para que el diseño, está condicionado, direccionado para que el diseño de ese aparato nunca haga lo que yo le hago hacer, ¿no? Digamos, justamente un proyector que destruye la película es un proyector que está funcionando mal. Pero ¿qué pasa? Yo le hice algo con una serie de transformaciones dentro del aparato, que es que la reproducción de 24 fotogramas por segundo se detenga y deje un fotograma parado frente al lente, ¿no? Entre la lámpara y el lente, y esto muchos se lo pueden imaginar, lo que hace es quemar el fotograma. Esto estalla para mí semánticamente, se podría decir. ¿Por qué? Porque ese aparato, para empezar, está haciendo algo con su individualidad frente a lo que es el común de ese modelo, de esa máquina, que es, bueno, yo quemo la máquina, yo quemo la película y estoy preparado para esto, ¿no? Hay como una diferenciación de la individualidad de ese aparato. Pero más allá de eso, el resultado es súper interesante porque el fotograma, el pedazo de película que se empieza a quemar, genera imagen. Entonces, el proyector, que es un aparato pensado para la reproducción de una imagen preexistente, se transforma en un productor. Claro. ¿No? Y ese corrimiento me parece, de vuelta, ahí para mí hay una alegoría política interesante que obviamente es muy hermético llegar a eso, pero para mí, en mi proceso de trabajo, es algo que me da la práctica que me permite seguir en una dirección determinada. Y hay un giro más. La película que se quema es una, vamos a decirlo mal, después en todo caso volvemos, es la primera filmación realizada en Argentina. 1897, Eugenio Pi, la bandera argentina, es esa imagen de la bandera argentina flameando, que de golpe se detiene y se derrite. Entonces ahí hay otro condimento político más y otro elemento reflexivo sobre, en realidad, esa cuestión de ir al origen de la memoria claro, fílmica para borrarlo. Y además el gesto punk ahí como atrevido de quemar la bandera. ¿No? Entonces ahí hay una amalgama semántica que me interesa, que puede explotar para cualquier lado. En todo lo que me contás, y porque para quienes vimos la obra de Andrés, esto, digamos, persiste a lo largo de tu trabajo, hay también una apuesta política acerca de esa memoria que construyen los aparatos y cómo intervenir en esa memoria que construyen los aparatos, tratando de romper esta ilusión de que esa imagen que el aparato ha producido es la verdad del tiempo pasado, es la verdad de un tiempo sido, ¿no? Me parece que eso está todo el tiempo en tu trabajo, provocarle mutaciones
a la memoria, provocar mutaciones al tiempo a partir de esa intervención en el aparato. Esa idea que a mí me parece central en muchas de las obras que yo vi, que es, bueno, hay que hacer una política de la memoria que restituya cosas que los aparatos en sí mismos no han podido mostrar, ¿no? Eso por un lado, quisiera que hablemos un poco más de eso, de una política del tiempo que está inscrita en tu trabajo. Después, cuando uno va a tus exposiciones, claramente los aparatos son personajes de la obra, ¿no? Son personajes, ya no son máquinas. Hay una mutación también en el modo en que vos trabajás con los aparatos que los transforma en presencias vivas, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y presencias vivas que producen imágenes que antes no estaban. Eso me parece súper interesante. Que le sacás a la imagen algo que ella no tenía, ¿no? Y que también creo que hay un gesto político interesante en tu producción, que es extraerle a las imágenes algo que las imágenes no mostraban y traer a la visibilidad algo que las imágenes querían mantener como invisible. Sí, bueno, ahí hay una tecnología central en todo ese proceso, que es el proyector, ¿no? Y el proyector, dentro de lo que es el dispositivo cinematográfico clásico, que históricamente está oculto. Está oculto en la sala de cine, ¿no? Uh-huh. Digamos, el dispositivo ese de pantalla, sillas amuradas al piso, muro con un agujerito detrás donde sale un cono de luz que es la máxima señal de que ahí atrás hay algo que sucede. Yo lo que hago como movimiento es cambiar el lugar del proyector, de estar oculto a estar en el centro. De hecho, en muchas de mis instalaciones, la primera directiva de iluminación es, ok, se bajan las luces de toda la sala tenuemente, queda un ambiente tenue, y lo que se ilumina es el proyector. Incluso se ilumina el proyector subrayándolo frente a las pantallas, ¿no? Y ahí hay un equilibrio que me interesa hacer, un equilibrio que me interesa cambiar, ¿no? Porque la centralidad en los fenómenos audiovisuales se lo lleva a la pantalla, ¿no? Hay una tiranía de la pantalla. Exacto. Que da esta cierta o alimenta este cierto lugar común del espectador como alguien pasivo, ¿no? La instalación de la diégesis con ese universo de la pantalla, ¿no? Olvidarme de mi situación como espectador, me anulo, soy un testigo ciego, soy un testigo invisible de eso que sucede en ese universo. Que pasa en otro lugar. Que pasa delante mío, y yo soy testigo a través de esta ventanita, pero digamos, acá con lo que yo propongo eso se cambia. La pantalla tiene el mismo valor en la composición del trabajo que el proyector, o sea, que la máquina que genera esas imágenes, y tiene el mismo valor que la película, que muchas veces sale del proyector y se manifiesta como parte necesaria de lo que es el fenómeno que me permite que esa imagen esté ahí. Incluso la película volviéndose pantalla, ¿no? Tengo un trabajo que se llama, ¿cómo se llama? Plomo y palo, donde la película, la tira de film, sale por atrás del proyector, va hacia adelante unos 5 metros, entra en una estructura motorizada y la película empieza a subir y a bajar en esa estructura y termina desplegando una superficie donde se proyecta el contenido de la misma película, del mismo material con el que se está formando la pantalla, ¿no? Entonces ahí hay una cuestión también de correr de una determinada funcionalidad, ¿no? El fotograma dentro de un determinado sistema, en el cual ese fotograma tiene que ser, su única función es correr a una determinada velocidad y ser atravesado por un haz de luz, un 50avo de segundo, claro, para que impacte, ¿no? De una manera imperceptible a la vista una imagen fija. Acá no, acá sale, recorre y se vuelve materia para trabajar también de
de pantalla, ¿no? Y yo hice esto con una lógica, con este proceso dialéctico que de alguna manera te mencioné antes de, bueno, hay respuestas para mí, ¿no? en por qué estoy haciendo esto, y esas respuestas me permiten avanzar de una manera coherente, al menos para mí, en la construcción de la obra, que David Ubiña de golpe vio algo que lo puso en un texto y me amplió muchísimo eso. Me dice, claro, hay una sobreexplotación del fotograma. Y resulta que la sobreexplotación puesta ahí como una alegoría en este sistema nuevo, ¿no? En este dispositivo nuevo, tiene completamente que ver con la pantalla. Y acá volvemos con el contenido de las imágenes, que yo para esa obra uso pequeños fragmentos de archivo de instantes de represión fotográficos y fílmicos a diferente represión militar y policial, a diferentes protestas de trabajadores, estudiantes, ¿no? Y también me parece que poniendo en evidencia eso, la solidaridad del sistema cinematográfico con esos sistemas represivos, digamos. Completamente. Que hay una solidaridad, bueno, bastante estudiada, digamos, entre el sistema cinematográfico como parte de una operación fascista neoliberal que oculta todo lo demás. Me parece súper interesante que en tus instalaciones uno ve el sistema de producción, que en parte de lo que se trata es de darle visibilidad a ese sistema de producción de imágenes para a partir de ahí interrumpirlo, invertirlo, llevarlo por otro lado, operarlo políticamente, no solo ya para develar eso, que por ahí es algo bastante sabido, sino también para mostrar que a partir de eso se pueden hacer otras cosas. Podemos, como vos me decías en las charlas previas, ampliar lo audiovisual más allá del cine, pensar lo audiovisual como una experiencia que va mucho más allá de las pantallas, que va mucho más allá del estar sentado y bueno, vamos a decir una grosería, pensar en aspectos emancipatorios de sistemas de producción de imágenes que ya no estén vinculados al sistema cine, que estén vinculados a otro tipo de sistemas de producción. Sí, desde ya. El término que usamos, que yo te lo decía, es expandir, ¿no? ¿Por qué? Porque viene de una noción que se usa mucho en el campo del cine experimental, que es el cine expandido. Y yo tuve la suerte de hacer la primera edición en español de un libro de Jean Youngblood, que es de donde viene ese término cine expandido, editado por la UNTREF en el 2012, que es un libro fundante en el pensamiento de las artes audiovisuales o de la relación de los medios audiovisuales con el arte, y tiene que ver fundamentalmente con esto, ¿no? Para mí es muy, muy simbólico la diferencia entre cine y cinematografía. Cinematografía entendiendo la tecnología cinematográfica, o sea, todos los aparatos que me permiten hacer imágenes, o sea, lo que Flusser llamaría imágenes técnicas, y por otro lado lo que es el cine como fenómeno específico, ¿no? Y para mí ahí lo que vos planteabas recién, dentro de un sistema determinado de manera absoluta por el capitalismo, la posibilidad estética de la cinematografía está reducida, desde mi punto de vista, al fenómeno cine, o sea, de la cinematografía al cine, ¿no? Ahí, digo, terminológicamente hay una compresión de un posible estético que tiene que ver con, bueno, las características que son necesarias para esta producción como mercancía, para que tenga un fluir dentro de lo que es el mercado, ¿no? Obviamente, dentro del terreno del cine experimental está todo esto considerado, más allá de que obviamente hoy está súper institucionalizado el cine experimental, hasta se podría hablar de, no sé si de géneros, pero sí de tendencias estéticas muy marcadas. Me interesaría que si podés retomar de alguna forma esa diferencia entre cinematografía y cine como una especie de efecto reduccionista de un campo que parecía muy amplio y que por otro lado parece reducido a un tipo de producción más mercantilista, más vinculado a un mercado de mercancías visuales y más que al arte entendido como una posibilidad audiovisual, digamos.
Bueno, hay algo que es una idea que no es mía. Si no me equivoco, ya me va a aparecer el nombre del autor de un libro muy interesante de estética cinematográfica que se llama El discurso cinematográfico. Es un brasileño, Ismail Xavier. Ismail Xavier. Que lo que él señala en un momento, es muy bueno el libro, porque tiene una estructura académica muy clara, ¿no? con su hipótesis, y esa hipótesis es la rectora de toda la estructura del libro. Dice, bueno, el cine no tuvo una instancia precapitalista como otras artes, ¿no? Si uno piensa en la danza, si uno piensa en la literatura, si uno piensa en las imágenes, digo, en pictóricas, digamos, el cine como arte no tuvo una instancia precapitalista. Entonces, la tecnología cinematográfica se piensa desde un comienzo su uso, su utilización en ese sentido de producción. ¿Producción de qué? Bueno, producción de mercancía, ¿no? Yo creo que ahí yo siempre separo, tengo como una especie de chiste para mí solo, que es, a mí no me gusta el cine, ¿no? También digo que no me gusta la música, no me gusta el cine, porque, a ver, hay algo en lo que yo hago que soy un apasionado de la cinematografía entendida como tecnología, ¿no? Las tecnologías que nos permiten producir imágenes. Y en ese sentido veo y ver y comprender visualmente la imagen, la diferencia entre la imagen de la palabra cinematografía y la palabra cine, una reducción, un condicionamiento, un profundo condicionamiento de lo que es el infinito de posibles estéticos provenientes del uso de las tecnologías cinematográficas a lo que es el cine, ¿no? Digo, algo tan claro como que exista algo que se llama plano medio. No digo que esté mal, en realidad amo el cine y me gusta mucho, por ejemplo, el cine de género, el cine industrial potente y bueno, digo, me encanta, no por ser un fanático del cine experimental y bancarme, no sé, La región central de Michael Snow, que son 3 horas de una camarita agarrada por un brazo robótico haciendo así. No quiere decir que no pueda disfrutar un buen western, por ejemplo, que me apasiona, o el género zombie desde mucho antes que esté de moda, ¿no? Son cuestiones diferentes. Una cuestión es comprender, ¿no?, esta función y verla, y ver que existe esa reducción, esa compresión del posible, y poder a partir de esa comprensión, sin ejercer un juicio de valor, ahora quizás vuelvo a ¿por qué digo esto? Sin ejercer un juicio de valor determinado sobre eso que uno encuentra que sucede, poder tomar esa reflexión y permitirse usarlo para liberar de algunas maneras las máquinas de ese condicionamiento, ¿no? En un sentido estético de su producción, o sea, de lo que produzco con esos equipamientos, pero también de los equipamientos en sí. Claro. Pensaba mientras hablabas ahora, pensaba en varias cosas, pero fundamentalmente en 2. Una, en el texto de 1916 de Hugo Munstenberg, La psicología del cine, donde él intenta mostrar que hay un equivalente estricto entre los procedimientos cinematográficos y la forma en que el cerebro produce pensamiento. Él funda la psicotécnica, olvídate, estamos en el ámbito del fascismo naciente. Entonces él lo que empieza a mostrar es que así como la cámara cinematográfica produce el primer plano, vos provocas atención. Si la cámara fotográfica es un flashback, vos recordás. Si la cámara fotográfica, etc. Entonces, claro, finalmente lo que está mostrando es que el aparato técnico, en su equivalencia con el cerebro, lo que hace en realidad es convertirse en un sistema de dominación o de posible forma de gobierno de esa multitud que se llamará masa, digamos, ¿no? Digo esto en términos de la reducción que se produce frente al campo cinematográfico que vos estás hablando. El cine habría operado ya casi desde sus inicios, por ser un arte tecnocapitalista, habría producido casi desde sus inicios una reducción por la cual produce conductas. Lo que la imagen hace no es tanto, para Munstenberg, no es tanto mostrarnos cosas del mundo, sino producir conductas.
Claro, bueno, obligarnos a actuar de una determinada forma. Entonces, la reducción del campo es también la reducción de una posible conducta que se ve constreñida por el cine. Sí, y ni hablar de la Escuela de Frankfurt, ¿no? Ni hablar de la noción de industria cultural cuando todavía no existía la televisión, ¿no? Llevada hoy es una locura. Digo, también quiero decir algo que lo tomaba de antes. Griffith es increíble. Claro. ¿No? Sí. Digo, no quiero como armar, desplegar sobre la mesa algo que no es. Digo, no hay un juicio de valor entre malo y bueno. No, no hay tecnofobia ni cinefobia, digamos. No, y uno describe fenómenos. Y después está esta posibilidad del espectador emancipado, ¿no? También, digo, que no es simplemente una marioneta del espectáculo, sino que es alguien que puede hacerse de una manera productiva también del espectáculo. Pero digo, mi referencia a Munstenberg era porque también hay que liberar a la máquina de esa condición. Digo, también hay que liberar a la máquina. Porque el texto de Munstenberg es maravilloso, es como leer Griffith, digamos. Estás leyendo el nacimiento de una teoría, es increíblemente lindo, aunque después uno no esté de acuerdo con las utilidades que eso supone. Pero porque también enlaza, le da a la máquina la función de producir las conductas de esos cerebros que miran imágenes, digamos, ¿no? Entonces, también creo que hay una operación política, una mutación política que vos proponés en, bueno, liberemos a las máquinas también de esto, hagamos de las máquinas también un espacio de libertad para romper esta dicotomía sonsa y fácil de que en la máquina está la esclavitud y fuera de la máquina está la libertad. No, hay que liberar a las máquinas y ponerlas a producir de otra manera, ¿no? Metiéndonos adentro del sistema. Exacto, sí. Bueno, y ahora el desafío con lo que es inteligencia artificial, ¿no? Digo, yéndonos bien a la mierda, pero es efectivamente el desafío que tenemos a futuro, ¿no? Cómo hacernos, porque el quebrar el modelo cinematográfico industrial y la limitación estética posible de ese universo infinito que es lo a producir con esas máquinas, nos presenta también este desafío a futuro con lo que es la inteligencia artificial, ¿no? Igual no me quiero meter ahí. Hay algo que quizás me interesa, porque nosotros hablamos bastante de lo político y de hecho seguimos hablando de eso. Hablábamos de Escuela de Frankfurt y esa histórica, ¿no? Esa siempre referenciable diálogo que hay entre ese texto tan famoso de Benjamin y ese texto tan famoso de Adorno y Horkheimer, hablando, ontología de la imagen fotográfica, la obra de arte de su reproductividad técnica e industria cultural, ¿no? Ese diálogo que hay ahí es increíble, con posiciones diferentes además. También hay una cuestión, tanto Adorno y Horkheimer como Benjamin están como haciendo un análisis de las culturas de masas, ¿no? Están como, y ven desde su perspectiva ideológica, se nota una necesidad de acción, digamos. Esto que estoy planteando como herramienta de pensamiento en sus textos, digo, bueno, es una herramienta para la acción. De hecho, Benjamin cierra el texto así, ¿no? Cierra el texto como casi con un mandato. El mandato es o estetización de la política o politización del arte. Tal cual. La estetización de la política nos lleva al fascismo y la politización del arte nos lleva a la revolución. Tal cual. Y ahí viene exacto tu insert con esto que yo quería señalar. Yo también soy bastante crítico de la relación que hay algunas veces entre arte y política, ¿no? O que se pretende plantear. Digo, soy como muy cuidadoso. Para mí el arte no cambia el mundo. Y quiero dejar eso en claro, ¿no? Sobre todo cuando está esta relación. Suena muy romántico, es muy a favor del arte, qué sé yo, es muy simple decirlo. Pero para mí el arte no puede más que generar iniciadores de pensamientos en singularidades, ¿no? Y también, digamos, yo creo que la relación con la política está en el desarrollo propio del artista, ¿no? No en el contenido y muchísimo menos en el discurso, ¿no? Entonces, quería hacer como un paréntesis en relación a eso porque
porque es muy fácil comprenderlo desde otro lado. Sí, arte y política, vamos a cambiar el mundo haciendo que un proyector de cine queme la película. No. Yo sé que no tengo la revolución impacto. no se inicia ahí. Para mí, claro, ¿no? No, pero yo cuando hablaba también de arte y política pensaba en este sentido, en esto que se suele llamar el giro estético, en el cual, bueno, la estética pone en escena que la condición política es primero una condición sensible, ¿no? A lo Rancière, digamos, si querés. Para Rancière tampoco el arte cambia el mundo, No. Pero sí, para nada. Pero bueno, él sí pone de manifiesto, digamos, que la condición política es siempre una condición estética que nos permite percibir el mundo de una determinada cosa y de una determinada manera y no de otra. Creo que ahí hay un rasgo de politicidad en el arte que al menos pone en evidencia cómo nos hacen ver, ¿no? Cuando vos te metes adentro del aparato, mostrás cuál es la condición de visibilidad que ese aparato propone, y cuando lo haces poner a trabajar de otra manera, surge otra condición de visibilidad, se pueden ver las cosas de otro modo. Y ahí lo pensaba mientras te escuchaba, más del lado de Flusser, más del lado de filosofía de la fotografía o el universo de las imágenes técnicas, claro, en, bueno, extraerle otra jugada a la caja negra, ¿no? Claro. Para Flusser ahí, bueno, ¿qué hacemos frente al aparato negro, frente a la caja negra? Extraerle otra jugada, dice, ¿no? Ni tecnofilia, ni tecnofobia, sino operar en el interior de la caja negra para, bueno, que el aparato haga algo que él no sabía que podía hacer. Claro. Me parece que gran parte de lo que nos estás diciendo, pero más importante, de lo que haces como productor artístico, tiene que ver con meterte en la caja negra y ponerle a hacer cosas a la caja que ella no sabía que podía hacer. Bueno, sí, te digo así sí porque es una respuesta para mí. Digo, es en ese diálogo, en el proceso de creación, está eso, está esa lógica, y después sobre todo, de vuelta, es el diálogo, ¿no? Es cuando doy un movimiento y pienso, bueno, pero ¿por qué estoy generando esto? Más allá de la belleza de un fotograma que mandó ser. Bueno, muchas gracias, Andrés. Gracias a vos, Ulm. Muchas gracias por habernos ayudado a pensar estas mutaciones que afectan a los modos de ver, de estar, de percibir, y que tienen que ver en la manera en que el arte se apropia, dispone y transforma estas máquinas de producción visual que nos rodean y que nos imponen un modo de estar en el mundo. Gracias por acompañarnos en esta segunda temporada de Desbordes, el sitio de las artes, un podcast de la Maestría en Investigación en Artes de la Universidad Nacional de las Artes, y si te interesa te invitamos a acompañarnos a través de Spotify y YouTube. Muchas gracias.